Entonces, docs, pues nada, la cuestión, y por eso yo les digo a ustedes mucho, traten de no meterse solo en esta parte de medicina, porque lo absorbe uno muchísimo. Lean de otras cosas, lean de lo que les guste, de ciencia ficción, de novelas de terror, de suspenso, de todo un poco, porque si ustedes se informan de muchas otras cosas aparte de lo que les está rodeando, pueden entender un poco mejor el mundo que los rodea y pueden llegar a entender muchas cosas en las cuales el paciente tiene una lucha interna gigantesca al lado suyo y uno no se da cuenta. De manera es que uno va en el bus, en donde sea, o va caminando en la calle y no sabe qué carajos es lo que tiene la persona que uno tiene al lado. ¿Listos? Qué luchas internas, qué luchas en casa, qué cosa tan difícil puede llegar a tener para estar en la situación, en la posición en la que ya está. Entonces, uff, se hace muy, muy, muy difícil todo esto, muy complicado. Y ya, entonces, nada, ¿qué es esta vaina de acá? Yo pensé que estaba en la app de Pinterest, pero es que está cargando el teléfono acá al compu. Entonces, nada, nos habíamos quedado en esta parte. Nada, así que ya pues, bueno, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir alguna otra cosa? Nada, arrancamos como ustedes quieran. Listo, nada. Entonces, arrancamos. Si quieres, puedes empezar a grabar ya. Sí, fue una hora de cháchara, pero bueno, probemos un poco más también la cosa. Entonces, bueno, como ya hemos, listo. Como ya hemos hablado en la parte de la clase pasada, el miembro superior es un miembro, bueno, es como las partes más complejas en toda la gran complejidad que tenemos del cuerpo humano. ¿Listos? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, lo que hablábamos, que nos pusimos a caminar en dos paticas, a ser bípedos, liberamos el miembro superior. Al ser más libres, se volvieron con movimientos mucho más complejos, que lo hacen mucho más, con huesos más livianos, pero que se hace un miembro absolutamente especializado respecto a otras especies. ¿Listos? Y por ejemplo, con lo que nos respecto a los primates, lo que nos diferencia es el pulgar opuesto, poder oponer el pulgar para poder generar este tipo de agarres y el tipo de pinza que tenemos con los deditos es brutal y es genial. ¿Listos? Bueno, para que se medio enloquezcan y digan como, ¿qué carajo está pasando? Y ahí les medio cuento también. Hay un grupo de estudio, no me acuerdo dónde es que se dio cuenta que los cuervos están haciendo herramientas y están como más avanzados de como cuando nosotros arrancábamos en edad de piedra. Y ese mismo grupo de cuervos están empezando a generar como una simbiosis y están como domesticando lobos y están andando con lobos. Es una locura. Entonces hay como un punto ahí evolutivo, una locura como el desarrollo de especies acá a nivel de planeta está genial. Entonces, volviendo a la parte nuestra, en la complejidad del miembro superior, entonces tenemos que tener en cuenta que él, como por decirlo así, no está solo. ¿Listo? Si lo mismo nos va a pasar con el miembro inferior. Va a estar adosado hacia el tronco con una cintura grandotota, que es la cintura escapular, que es la que vamos a empezar a estudiar ahorita. ¿Listos? Pero para poder empezar a estudiar esa cintura escapular y toda la conjunción muscular que ya iniciamos a estudiarla con con los músculos del dorso, en la cual la parte más extrínseca del dorso nos va a ayudar muchísimo los movimientos complejos del miembro superior, em, tiene que tener una base sólida sobre la cual soportarse. ¿Listos? Tal cual como nosotros, que tenemos nuestro esqueleto interno, no es un exoesqueleto, sino lo tenemos por dentrito. Esta complejidad del miembro superior implica unos grupos óseos distintos asociados, tanto a nivel torácico como a nivel de cuello, y ya propiamente en el miembro superior como tal. ¿Listos? Entonces, entre ellos tenemos que hablar principalmente, inicialmente, obviamente, la parte de la clavícula, la escápula, ¿listos? Y ya luego nos metemos el miembro superior como tal en la parte del húmero, el cúbito, el radio, y ya finalmente más adelante el carpo y el metacarpo y las falanges. ¿Listos? Entonces, en la primera parte que empezamos a estudiar la parte de la clavícula. ¿Listos? Entonces, ¿qué es la clavícula? La clavícula es un huesito de forma alargada. A veces ellos lo describen como si fuera con forma de S, con forma de itálica. Yo la veo más como con una forma de S, listo, como una S ahí medio invertida. Em,
Él se encuentra en la porción más anterior y superior del tórax. Es supremamente fácil de palpar, listo. O sea, casi absolutamente todo se nos llega a palpar la clavícula. Hay ciertos grados de obesidad mórbida donde se esconde la clavícula detrás del tejido adiposo, pero pues nada, es súper fácil de ver, identificar y de palpar. ¿Listos? Ella se va a extender entonces en la porción más superior del esternón, va a ser en estrecha relación con la escápula, ¿listos? Y es donde va a formar las dos diferentes articulaciones entre ellos, ¿listos? Si es entre la clavícula y el esternón, es la articulación esternoclavicular. Si es entre la clavícula y la escápula, se va a articular con la escápula a través del acromión, viene siendo la articulación acromioclavicular. ¿Listos? Descripción de ella como tal, entonces la clavícula básicamente en su cara superior es lisa, ¿vale? Menos en los extremos, tanto proximal como distal, donde tiene inserciones musculares y hace que ese huesito en esa porción sea un poquitico rugoso. ¿Listos? La parte inferior o la cara inferior de la clavícula sí es mucho más rugosa. ¿Listos? Ella asociada va a tener un canal en la zona central de ella, que básicamente es donde se va a insertar la porción muscular subclavia. ¿Listos? Va a tener rugosidades de inserciones ligamentosas. em, y básicamente las dos carillas articulares en sus dos extremos para el esternón y para el acromión. ¿Listos? Ahí lo pongo asociado también que tiene un segmento, el segmento posterior, listos, que va a tener un tubérculo que es el tubérculo conoideo y uno más anterior y lateral, que viene siendo la línea trapezoidea, donde se van a insertar las partes musculares del trapecio. ¿Listos? Pero básicamente esta es como la porción principal de la clavícula, en las cuales no tiene unos accidentes anatómicos grandes determinados, más que su forma de S para generar esa articulación hacia el acromión y hacia adelante con el esternón. ¿Listos? Por debajo de ella, entonces estructuras anatómicas importantísimas que pasa, obviamente arteria, venita subclavia, parte de la parte nerviosa asociada, parte también del fránico como lo vimos previamente. eh, Tiene una estrecha relación enorme junto con la parte pulmonar. Cuando le damos la parte pulmonar vamos a ver hasta dónde llegan los pulmones, pero entonces es un punto de referencia anatómico importantísimo para describir no solo lo que vamos a hacer alrededor de ella, digamos, insertar un catéter, hacer un bloqueo, sino también nos sirve para identificar las posiciones que tenemos en el tórax. ¿Listos? Digamos, si tenemos un paciente con una lesión, ya sea por una herida de arma de fuego, cortopunzante, un tumor, eh, una manchita, algún extra que veamos, que lo vemos como, no sé, digamos, por debajo de la tetilla. Es muy distinto hablar de tetillas o hablar de pezones en mujeres y hombres porque depende mucho del tamaño de la glándula mamaria. ¿Listos? Si el hombre tiene ginecomastia, si el hombre no se desarrolló pectorales en su vida joven y tiene ahorita 70 años, y digamos por decirlo así, tiene los pectorales escurridos, o doña María que tiene 80 años, que tenía un busto grandísimo y ahorita el pezón no está donde debería estar, sino está como, digamos, cerca al ombligo, uno no puede escribir que está a la altura del pezón. ¿Listos? Ahí como para ponerlo como medio humorístico, como para que entiendan la cosa, uno habla de las líneas claviculares. ¿Listos? Entonces uno puede tomar como la clavícula más o menos por la mitad y habla de la línea medio clavicular. Entonces puede estar esa línea imaginaria que va hacia abajo por el tórax. Dice, listos, paralelo a la línea medio clavicular o a la línea medio esternal, o incluso uno puede hablar de las líneas axilares, la línea axilar anterior, la línea axilar media, la línea axilar posterior. ¿Listos? Entonces no solo sirve como punto estratégico de anclaje de miembro superior y de articulación torácica, sino también sirve como punto de referencia para evaluar en dónde podemos o tomar procedimientos o describir lesiones. ¿Listos? Eso lo vamos a ver más adelantito cuando miremos la parte de tórax y de abdomen, pero es como un mini abrebocas de esta parte. ¿Listos? Entonces ella se articula con la escápula. ¿Listos? La escápula es este huesito chistoso raro que vemos acá, que tiene diferentes caras, bordes, ángulos y accidentes que sí son importantísimos de identificar. ¿Listos? Entonces, hablando de las caras en su porción grandota y principal, la escápula tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Listos? Y así se hace mucho más fácil entenderlo y estudiarlo.
La escápula por delante y la escápula por atrás. La cara anterior de la escápula, entonces acuérdense que la posición anatómica es mirando de frente, con las palmas de las manos extendidas, con los pies juntos, o con los dedos apuntando hacia adelante. Entonces todo lo que está apuntando hacia adelante es anterior, todo lo que apunta hacia atrás es posterior. ¿Listos? Si lo tomamos desde ese punto de vista, la cara anterior de la escápula va a estar mirando es contra la pared torácica. ¿Listos? Esa cara anterior de la escápula a veces la llaman o la toman como si fuera una cara costal. ¿Listos? Y esa cara anterior va a tener una superficie que se llama una fosa subescapular. ¿Listos? Es una superficie excavadita, como un hundimiento que tiene ella ahí, ¿vale? Y ella va a tener diferentes relieves y va a tener diferentes accidentes asociados, que es donde se van a insertar los diferentes grupos musculares. En parte ya los vimos, ya los volvemos a repasar. ¿Listos? La parte o la cara posterior de la escápula es la que va a estar en estrecha relación hacia la piel, va a estar como mirando hacia la piel. ¿Listos? Y ella va a estar dividida en dos segmentos principales. ¿Listos? Por medio de un accidente anatómico asociado que es la espina de la escápula. ¿Listos? Entonces, la espina de la escápula por detrás me va a atravesar la escápula, no me va a partir en dos mitades iguales, pero sí me va a partir la escápula de lo que está por arriba y lo que está por abajo de la espina. ¿Listos? Lo que está por arriba de la espina va a ser la fosa supraespinosa. Lo que está por debajo es la fosa infraespinosa. ¿Listos? Y todas estas superficies nos sirven mucho para inserciones musculares. ¿Ok? Entonces, como la parte general de la escápula. Entonces, arranquemos de atrás para adelante eh, para poder entender un poco mejor y para podernos imaginar un poco mejor la parte de la escápula como tal. Entonces, viéndolo cara posterior de la escápula, lo primero que vamos a encontrar en su porción va a ser ese accidente anatómico grandotote que vemos que es la espina. ¿Listos? Entonces la espina tiene un relieve muy acentuado, ¿vale? Lo describen como forma de lámina triangular. Yo no sé cómo lo escriben así, pero bueno. Y la cuestión es que se siente y hace la prominencia, sobre todo bajo la piel en el borde posterior como tal. ¿Listos? Entonces, el borde posterior va a recibir inserciones musculares, le van a dar un aspecto rugoso. Y si nos vamos hacia la parte más lateral de la espina, ¿listos? Hacia afuera de la escápula, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, hacia la porción más lateral, va a tener una prolongación de ella misma. Esa prolongación es un pedazo de hueso más grande, más voluminoso, y esa prominencia es la que se llama el acromión. ¿Listos? Este acromión, eh, en el borde más interno, va a tener una carilla articular plana para articularse con el huesito que acabamos de ver ahorita, que es la clavícula, para formar la articulación acromioclavicular. ¿Listos? Entonces, siguiendo por este lado de la cara posterior de la escápula, donde está la espina de la escápula nos va a ir la escápula en lo que está por arriba, la fosa supraespinosa, lo que está por debajo, la fosa infraespinosa. Podemos definir diferentes bordes. ¿Listos? Anatómicamente la escápula se puede dividir en bordes. Y ahí lo que vamos a identificar y a mirar los diferentes bordes que tienen. Entonces está el borde interno. ¿Listos? El borde más interno es el que va a estar más en estrecha relación con la cara medial de la escápula, o sea que va a estar más en estrecha relación con la parte vertebral. A ese borde interno, algunos textos también lo llaman como borde vertebral, y por eso los pongo ahí entre paréntesis. ¿Listos? Entonces, este borde interno nos sirve obviamente, como todo lo de la escápula, para inserciones musculares. ¿Listos? Este borde va a formar angulitos bien definidos, em, donde arribita, en la parte superior del borde interno, va a formar un ángulo que se llama el ángulo superior, y en la porción más interna del borde interno va a formar en el borde lateral el ángulo inferior. ¿Listos? Pues si se nos preguntan esa parte los ángulos y los bordes. ¿Listos? El huesito como tal, entonces abultado, que viene siendo la cabeza de la escápula, ¿listos? Y va a tener una cavidad que está a la derecha arriba, chururún, chanán, ahí, en azulito, que es la cavidad glenoidea, ¿listos?
Esta cavidad glenoidea, entonces estaría en el ángulo superior y medial de la escápula, ¿listos? Y detrás de la cavidad glenoidea, guiño, guiño, teóricamente vendría siendo lo que se llama el cuello de la escápula. Entonces, lo que está en relación con el acromión, con la carilla articular, con esa parte grandotota que se ve ahí arribita, es lo que teóricamente vendría siendo la cabeza de la escápula. Detrás, la porcioncita de ellos, es lo que vendría siendo el cuello de la escápula. ¿Listos? Y el resto, toda la parte de la fosa supraespinosa y la infraespinosa es la que le vendrían denominando teóricamente el cuerpo de la escápula. ¿Listos? Yo la verdad pienso que esta gente lo hizo y lo describió bajo ciertas sustancias, porque imaginar si hay cuello, cabeza y cuerpo es quererse imaginar lo mismo para toda la parte del cuerpo humano, pero bueno, dejémoslo así, así es como lo describen, así se los van a preguntar y así está hecho desde hace mucho tiempo y seguirá igual, ¿listos? Pero entonces, esa relación de esa como la parte abultada de la escápula es la cabeza, cavidad glenoidea justo detrásito, vamos a encontrar como una depresión pequeña y un estrechamiento de la escápula, lo que toman como el cuello, y el resto por detrás lo que se toma como el cuerpo de la escápula. ¿Listos? Entonces, acá viene un mini plus. Por encima y por dentro, o sea, como más en la porción más medial de la cavidad glenoidea y por detrás de la espinita y el acromión, hay un relieve óseo. ¿Listos? Grandotote, que es, este bicho me deja, ¿dónde está? Turun, turun, turun. Me corre todo. Esta porción de aquí, que es la que estamos haciendo relación, es la que se llama la apófisis coracoides. ¿Listos? Y esa apófisis coracoides va a arrancar de la escápula entre el cuello y el extremo más externo del borde superior de la escápula. ¿Listos? Que es este pedacito que está acá. Se ve un poco mejor en la visión anterior, que ya la vamos a ver. ¿Listos? Pero este viene siendo como las relaciones y los estrechos anatómicos entre ellos más relevantes en la porción posterior de la escápula. ¿Listos? ¿Eso que nos va a dar lugar? A no solo que nos ayude las inserciones musculares, sino a este despelote en las diferentes relaciones musculares que tenemos entre ellas, que vienen siendo los ligamentos propiamente dichos y solitos de la escápula como tal. ¿Listos? Entonces, asociados a la escápula van a haber formaciones ligamentarias o ligamentosas que la función es básicamente estructural. ¿Listos? Darle la posición que normalmente tendría que tener la escápula y hagan de cuenta como si fueran como las medio bases de una casa. ¿Listos? Y no nos van a servir tanto para limitar movimientos, como por ejemplo los ligamentos alares en el cuello, ¿vale? Que no nos deja mover la cabeza para los lados como una lechuza que lo sostiene ahí, como los ligamentos, digamos, en el tobillo no lo hemos estudiado, pero que no nos dejan que nos torzamos tanto el tobillo y que si nos lo torcemos duele porque finalmente son los que nos ayudan a limitar el movimiento como tal. ¿Listos? Ellos no limitan movimiento. Los ligamentos propios de la escápula van a ser de función estructural principalmente. Y ya les cuento para qué sirve saber eso, ¿vale? Entonces, tenemos bueno, estos grupos principales, en los cuales están ahí numerados y marcados en la parte de la articulación acromioclavicular. En el número 2 tenemos el coracoclavicular, ¿listos? O coracoideo, que básicamente viene siendo llamado o descrito como un ligamento transverso superior de la escápula. ¿Listos? Él se va a extender desde el extremo al otro en la escotadura supraescapular. ¿Listos? Y le va a formar un conducto osteofibroso por donde va a pasar un nervio que es el nervio supraescapular. ¿Listos? El otro, que está entre la coracoides y el acromión, es el coracoacromial. ¿Listos? Y se toma como una banda fibrosa, triangular, que se inserta en el borde externo de la coracoides y va a ir a buscar el acromión. ¿Listos? Que vendría siendo el número 3. Ya el resto son asociados y vienen siendo más derivados de las situaciones en relación con el miembro superior
y los grupos musculares que los acompañan a ellos, pero los propios de la escápula vienen siendo estos dos que están acá, el 2 y el 3. ¿Listos? Son importantísimos de tenerlos en cuenta porque en ciertas formas de lesiones del miembro superior que involucran también sobre todo la escápula, la clavícula, perdón, estos ligamentos se pueden romper y pueden generar una inestabilidad de la articulación como tal, que en muy raros casos van a necesitar procedimiento quirúrgico, pero es importantísimo que ustedes los tengan en mente y no solo estén buscando las fracturas de huesos, sino la pérdida de relación articular entre clavícula, escápula y el húmero. ¿Listos? Entonces, eso lo vamos a ver mucho más a fondo y mucho más como entendible, por decirlo así, en la próxima clase, cuando ya miremos la parte, o sea, ya hemos englobado toda la parte de miembro superior, llegamos como el mini tallercito que les voy a dar de imágenes. ¿Listos? Profe, Entonces, mándalo. lo que usted nos decía que la uno y la 2 del ligamento coracoclavicular y Aquí, miren. coracoacromial, ellos son los que pertenecen a la escápula más Sí, propiamente dicho. solo la escápula. Ya el resto viene siendo el despelote entre relaciones entre el húmero, la escápula, clavícula, clavícula escapular, pero los propios de la escápula, solitos de ella, para que le den la estabilidad solo a ella, vienen siendo estos dos, el 2 y el 3. ¿Listos? Y vienen Ok, siendo transverso superior de la escápula o coracoideo o coracoclavicular. ¿Listos? Y el coracoacromial, que ese sí, solo lo escriben así como coracoacromial. ¿Listos? profe, ¿y permite el paso del nervio exactamente que Sí. usted Es dice? entre 2 y 3, sobre todo en la parte del 2, en la parte del transverso superior, es por donde va a pasar el nervio supraescapular. Ok, profe, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, húmero. Entonces, arrancamos ya propiamente con el miembro superior como tal, el apéndice, miembro superior. Entonces, húmero es el que nos va a formar el esqueleto del brazo. ¿Listos? Debajo del húmero vamos a tener el cúbito y el radio y son los que nos van a formar el antebrazo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes no sé, en ortopedia y van a generar una reducción de una fractura de cúbito y radio y el profe les diga, agarren el brazo, agarren hacia arriba el brazo. ¿Listo? No agarran el codo ni más cerquitita de cúbito y radio, sino arriba, el brazo. ¿Listos? Entonces, este húmero es un hueso larguito, ¿vale? Y como en todos los huesos largos, ahí sí podemos identificar un cuerpo, una cabeza, un cuello. ¿Listos? Para poderlos estudiar un poco mejor, a mí me parece, y me di cuenta con los locos del semestre pasado, porque antes los daba como de forma más clásica, me parece más enredado, dividir el estudio de estos huesos largos en el cuerpo y en dos extremidades, que vienen siendo las epífisis, ¿listo? Epífisis superior, epífisis inferior. Bueno, entonces por ahora quedémonos así. Se puede distinguir, como en todos los huesos largos, cuerpo, cabeza, cuello, pero acá vamos a ponerlo como cuerpo y las dos extremidades, epífisis, superiores e inferiores. ¿Listos? Entonces, empecemos por la parte del cuerpo, centrándonos solo donde está el cuadrito rojo del cuerpo del húmero. ¿Listos? Entonces, cuerpo del húmero es casi rectilíneo. ¿Listos? Él se medio dobla, se entorcha un poquitito como el dorsal ancho, más o menos como lo vimos la vez pasada, pero más o menos la parte superior del húmero tiene como esa torsión, ¿listos? Y entonces podemos decir que en la parte superior de la parte del húmero tiene un contorno, perdón, que es más bien circular, ¿listos? Y abajo tiene siendo más con forma de prisma, pero ya lo vamos a ver mucho más adelante, ¿listos? En la parte del cuerpo del húmero, en la superficie de él se van a insertar muchos musculitos que van a generar diferentes relieves y esos relieves son los que van a ser reconocibles en el estudio del hueso como tal. ¿Listos? Entonces, en la parte superior del cuerpo, ¿listos? Solo cuerpo, en la cara anterolateral hay una tuberosidad, que es la tuberosidad deltoidea. Pues la ponemos acá. Churul, churul. Eso, ahí se ve un poco mejor. ¿Listos?
la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea es una huellita, tiene forma de V y adivinen qué se inserta ahí, el deltoides. Súper fácil, súper sencillo. ¿Listos? Cara más anterior y medial, anteromedial, hay un agujero que es el agujero nutricio, que es por donde va a entrar la arteriecita humeral para darle la nutrición al huesito como tal. ¿Listos? Hacia la parte posterior, la cara posterior, va a tener un surco, ¿listos? Que es un surco que es oblicuo, que va hacia abajo, que va hacia afuera, que viene siendo, por decirlo así, como un canal de torsión como tal del húmero, que en algunos textos lo denominan como tan canal de torsión, o acá, y como lo se ve ahí, se llama el surco radial. ¿Listos? Si quieren, para que no se confundan, le pueden poner como canal de torsión. Más adelante, cuando estudien cúbito y radio y se los aprenda bien, ya pueden aprenderse que el canal, el surco radial, perdón, está en el húmero y no abajo en el radio. Pero bueno, lo ponen como surco radial. ¿Listos? Y este surco lo que hace es que se interpone entre las inserciones de los vastos y por él, por medio de ese surquito, va a atravesarse, va a escurrir, va a bajar, va a descender el nervio radial y la arteria braquial profunda. Por eso es que se le llama el surco radial, porque por ahí pasa el nervio radial. ¿Listos? No quiere decir que tenga relación con el hueso del radio, sino que por ahí va pasando el nervio radial. ¿Listos? En los bordes más mediales y más laterales del cuerpito, entonces van a tener ciertos tabiques de inserciones musculares, ¿vale? Y van a ser básicamente los tabiques de inserciones de las fascias profundas del brazo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo los grupos musculares se van también de nuevo a dividir por fascias, como miramos más o menos la parte del cuello. Solo que aquí las fascias sí me van a determinar compartimentos de grupos musculares como tal en el miembro superior. ¿Listos? Chulón, chulón. Entonces ya vamos por las extremidades, por las epífisis. Hay una superior y una inferior. ¿Listos? Entonces, en la extremidad superior del húmero, chuchun, chun, chun, ahí se ve un poco mejor. No sé por qué se ve tan borroso, qué locura. Entonces, la extremidad superior del húmero va a tener tres eminencias principales. ¿Listos? Una es la cabeza. ¿Listos? La cabeza del húmero, la que es articular. Y las otras dos son las que nos van a dar inserciones musculares, que son esas grandototas que vemos ahí. Espera, vamos acá. Aquí voy a quitarlo chulón. Para. Green. Entonces, una es la cabezota, ¿listos? Y las otras son estas dos pelotitas, por decirlo así, dos tuberosidades que tiene el húmero como tal, ¿listos? Entonces, esas son las tres eminencias grandototas que vamos a encontrar en la epífisis superior del húmero, ¿listos? Entonces, la cabeza, bueno, las tuberosidades. Hay una grande y una pequeña. Entonces, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, ¿listos? Y en medio de esas dos tuberosidades, ya lo habíamos hablado previamente también cuando miramos la parte del dorsal ancho, tenemos un surco que está entre esas dos tuberosidades, que es el surco intertubercular. ¿Listos? Entonces, la cabeza del húmero es redondeada, ¿listos? Más o menos viene siendo un tercio de una esfera, ¿listos? Más o menos mide unos 60 milímetros de diámetro y una parte importantísima que ya está revestida de cartílago articular, ¿listos? La orientación de esta cabeza y esta porción articular viene siendo hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás, ¿listos? Ella es la que nos va a facilitar obviamente los movimientos del hombro como tal para generar los movimientos del brazo. ¿Listos? Em, y acá viene una porción divertida en la porción superior del húmero que esta cabeza va a estar separada por un surco de la región de las tuberosidades. Ahí sí podemos ver muy bien la cabeza, atrás las tuberosidades y hay un surquito atrás entre ellas dos. ¿Listos? Ese surco entre la cabeza y las tuberosidades se llama el cuello anatómico del húmero. ¿Listos?
súper importantísimo conocer. Churún, churún. Tu velocidad, cabeza del húmero, justo detrás entre ellas, en este surquito que hay acá, este es el cuello anatómico del húmero. ¿Listos? ¿Por qué les digo que es el cuello anatómico del húmero? Porque el húmero, para complicarnos la vida a nosotros, tiene un cuello anatómico y otro cuello que es quirúrgico. ¿Listos? El cuello quirúrgico está básicamente por el límite entre la extremidad superior y el cuerpo del húmero. ¿Listos? Que básicamente viene siendo una zona que está denominada y delimitada por debajo de las dos tuberosidades. Digamos que más o menos por aquí, por debajo de las tuberosidades, quitando la cabeza como tal, del húmero como tal, y el cuerpo, la diáfisis que va a empezar, este vendría siendo el cuello quirúrgico del húmero. Quiero que lo tenga una diapositiva que sigue si no estoy mal. Ay, sí, mucho pendejo, ahí está. Entonces no me desgasto tanto. Tirín, ahí estamos. ¿Listos? Entonces, cabeza, tuberosidades detrás, una mayor, una menor, un surco entre las tuberosidades, que es el surco intertubercular, ¿listos? Entre el cuello y entre la cabeza y las tuberosidades hay un cuello que es el cuello anatómico, que es el que están viendo ahí, ¿listos? Y por debajo, entre lo que vendría siendo la epífisis superior y la diáfisis, o sea, entre la cabezota como tal grandotota y el cuerpo del húmero, hay un cuellito que vendría siendo el cuello quirúrgico. ¿Listos? Que es el que está ahí en línea punteadita, ¿vale? Esas son las dos diferencias. Se los pongo así muchísimo porque es muy frecuente y sí o sí se los van a preguntar en parcial práctico y sí o sí se los van a preguntar en parcial teórico. Estos ya saben que es una pregunta parcial. Ah, si ustedes no lo ponen en el banco de preguntas, yo se las voy a poner. ¿Listos? Y podría ser una pregunta con imagen, como, ¡pum! Seleccione, como indique cuál es la estructura, si es el cuello anatómico o el cuello quirúrgico. O si la fractura está en el cuello anatómico o en el cuello quirúrgico, ya que vamos a hacer la cosa de fracturas. ¿Listos? Entonces, eh, ¿qué más, Chechar, hablamos de esto? Pues nada, las tuberosidades están entre el cuerpo y la cabeza, se prolongan hacia abajo, y la prolongación hacia abajo de las tuberosidades es lo que se llaman las crestas óseas. ¿Listos? La tuberosidad mayor, a veces, en algunos textos, algunos profes la llaman el troquíter. ¿Listos? Esta tuberosidad mayor está alineada con el borde más lateral del cuerpo y la menor le llaman troquín. ¿Listos? El troquíter mayor, el troquín, la menor. Yo no me voy a poner con esas pendejadas. ¿Listos? Con que se aprenda que está la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, fin de la cuestión. ¿Listos? Y ya. Bueno, las dos tuberosidades se prolongan hacia abajo por medio de las crestas óseas. Las crestas se van prolongando también hacia abajo y va a haber un surco intertuberositario, ¿listos? Que viene siendo lo que se llama la corredera bicipital, ¿listos? Y esta corredera bicipital es la que nos va a generar lo que tenemos ahí, esos labiecitos, labio lateral, suelo y labio medial del pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor y respectivamente, como van llegando los grupos musculares hacia esa porción del miembro superior, ¿listos? Y ya, y lo que hablamos ahorita del cuello anatómico y del cuello quirúrgico. En la extremidad inferior del húmero, pues va a tener una zona más medial. Y esto es donde se van a situar. Quite aquí. Pongámoslo grandecito. Listos. Una zona más medial donde van a haber superficies articulares para el codo. ¿Listos? Van a tener relieves laterales de inserción muscular y ligamentosa. Esos relieves de inserción muscular y ligamentosa se llaman los epicóndilos. Ven para acá, churón, churón. ¿Listos? Relieves grandototes, donde se va a meter la parte muscular y ligamentosa, aquí a los laditos, no miren la parte azul clarita, sino aquí a los lados, vienen siendo los epicóndilos. ¿Listos? Vemos. Entonces, esos epicóndilos va a haber uno medial y uno lateral. ¿Listos? Y esos epicóndilos vienen siendo prolongaciones, tómenlo entonces que van de abajo hacia arriba. ¿Listos?
Y esta prolongación de abajo hacia arriba también van a generar unas crestas y estas cresticas van a ser las crestas supracondíleas. Bueno, y como hay uno lateral y uno medial, entonces va a haber una cresta supracondilia lateral y una medial. Y eso es lo que estamos viendo ahí. En la zona más medial como tal de la porción más inferior o de la cabeza inferior del húmero, encontramos una depresioncita que se llama la tróclea humeral. ¿Listos? Esta tróclea humeral es una superficie articular que tiene forma de polea y nos ayuda para articular la porción del brazo o la porción superior de la extremidad superior con el cúbito y por fuera va a estar en relación con el cóndilo humeral. ¿Listos? Este cóndilo humeral es una superficie ovoide para la cabeza del radio. Y entre las dos superficies va a haber un surco que es el surco cóndilo troclear. ¿Listos? Que son las que tenemos ahí para que se genere esa articulación ya bajito con el cúbito y con el radio. ¿Listos? Quietos acá. Churón. Entonces, también en el plano posterior y por encima de la tróclea como tal, va a haber una fosa que es la fosa olecraniana. Ahí es donde el olecranon va a meterse, ya también vamos a hacer el olecranon, para que cuando doblemos el codo no haya ese choque entre los huesitos y podamos generar el movimiento de flexión. ¿Listos? Ya en el plano anterior, eh, por encima del cóndilo va a haber una fosita que es la fosa radial, pero acá me toca devolverme, churulón, y volvemos acá, en el plano anterior. Entonces, por encimita del cóndilo hay una fosa que se llama la fosa radial o a veces la llaman la fosa supracondilia. ¿Listos? Por encima de la tróclea también encontramos otra fosita que es la fosa coronoidea, que también se le llama la fosa supratroclear, que aquí no está. Pero bueno, luego se las quedo debiendo. Entonces, de los dos epicóndilos, el de la porción más medial, el más interno, es el más grandote, es el más voluminoso, y en la cara posterior va a tener un surco por donde va a ascender el nervio cubital, que es el surco para el nervio cubital. ¿Listos? Churón, churón. Entonces, básicamente esa es la parte inferior del húmero. ¿Listos? Nos quedan los dos huesitos de abajo, cúbito y radio. Estos cúbito también lo llaman ulna, ¿listos? Que constituyen, junto con el radio del esqueleto del antebrazo, los dos huesitos. De los dos huesitos, en la posición anatómica, el cúbito es el más interno. Mi medio forma de saber cuál es el cúbito y cuál es el radio, ¿listos? Pues obviamente ya uno ya lo aprende mucho más fácil, pero como yo me lo enseñó mi ex, eh, en la universidad, y eso es lo que ella se lo sabía de antes, me pareció una mnemotecnia, una cosa chistosísima. Cuando uno levanta el dedo gordo, bueno, no me parece chistoso, sino que finalmente me acordé mucho por eso. Cuando uno levanta el dedo gordo, como haciendo, como levantando el pulgar, como diciendo que todo bien, ese dedo gordo es la antena del radio. ¿Listos? Pues ya, ustedes saben que pegado al dedo gordo por ese lado va es el radio. Y como la posición anatómica es con las palmas hacia adelante, pues el que está hacia afuera es el radio y el que está hacia adentro el que queda es el cúbito. Esos dos con el dedo gordo. El dedo gordo es la antena del radio. Y listos. Bueno, entonces arranquemos igual. Cuerpo y después las dos cabezas. Entonces, despelote. Cuerpo del cúbito. Charán. Cuerpo del cúbito. Entonces, cuerpo del cúbito tiene una silueta ligeramente curvada. También la toman como si fuera una forma de S. Y básicamente ese cuerpo va a tener tres caras, ¿listos? Una anterior, una posterior y una medial. Bueno, y básicamente van a estar asociadas y relacionadas con rugosidades de inserciones musculares, ¿vale? El borde anterior y posterior, ¿vale? Van a ser como separados, básicamente por la cara medial. Y la cara medial del anterior y de la posterior. Es lo que describen como que cada uno va a estar en su borde y en su porción separadita. Entonces, en el borde externo, que va a separar la cara anterior y la cara posterior, ¿vale? Va a recibir el nombre del borde interóseo, que es el que está ahí señaladito con una rayita rojita.
¿Listos? El borde interóseo va a ser el borde externo que separa la cara anterior de la cara posterior. ¿Listos? Y se llama así porque básicamente él va a ayudar y nos va a generar el sitio de inserción de la membrana interósea. ¿Listos? Y va a ocupar esta membrana el espacio que está delimitado entre el cúbito y el radio. Ya luego lo miramos cuando miramos la parte muscular un poco mejor. Bueno, encimita de ese borde, del borde interóseo, en la parte superior, se va a bifurcar y va a delimitar un espacio triangular bajo la escotadura radial. ¿Listos? ¿Qué va a ser la superficie del supinador? A veces algunos textos lo llaman como superficie subsigmoidea. Y va a ser que el margen posterior va a estar resaltando la cresta supinatoria como tal del hueso, como tal que está ahí guardadito. ¿Listos? Pero si ustedes se dan cuenta, son más accidentes que van a estar en relación con todos los grupos musculares que van a estar asociados a ellos. ¿Listos? Entonces, ponerme a decirle cada punto, cada cosa de cada cuestión, sin haber conocido la parte muscular, es un absurdo grandotote. ¿Listos? Pero eso es como la parte principal que describe el cuerpo del cúbito en los textos y en lo que ustedes tendrían que aprender ahorita. Importantísimo, sí, esto. La extremidad. Ay, carajo, quité acá. La extremidad superior del cúbito. ¿Listos? Entonces, la extremidad superior del cúbito va a tener dos grandes prominencias óseas. ¿Listos? Una vertical, que va a continuar con el cuerpo hacia arriba, que se llama el olecranon, ¿vale? Que es el que están viendo ahí a la izquierdita. ¿Listos? Y otro horizontal que se va a dirigir hacia adelante, que se llama la apófisis coronoides, que ya aparece como coronoid process. ¿Listos? Que la apófisis coronoides. Entonces, en el plano anterior, entre las dos prominencias, se va a delimitar una superficie articular que es bastante amplia, que es cóncava, ¿listos? Que viene siendo la escotadura troclear, o algunos textos lo llaman como la cavidad sigmoidea anterior, ¿listos? Ella es la que se va a acoplar a la superficie de la tróclea humeral, lo que vimos ahorita en el húmero. ¿Listos? Volvemos a estas dos salientes, arrancamos por el olecranon arriba a la izquierda. Entonces el olecranon es rugoso, ¿vale? En la cara posterior, y en el extremo más superior se va a prolongar hacia adelante y va a formar un vértice. Ese vértice chiquitito se llama el vértice del olecranon. Bueno, tiene un relieve puntiagudo y ella, bueno, ese relieve como tal va a estar incluido entre la articulación del codo como tal. Nos vamos entonces hacia otro proceso, hacia la otra apófisis, que es la que está más de forma más anterior, que es la coronoides. ¿Listos? Esta coronoides tiene forma de pirámide, el vértice está proyectado hacia el plano más anterior, que viene siendo como el pico de la apófisis coronoides, y en la cara externa va a tener una excavación pequeñita. ¿Listos? Y esta pequeña excavación es una excavación articular para que la cabeza del radio pueda entrar ahí sin generar un choque de los huesitos como tal. Como es una excavación, para que se meta el radio se va a llamar la escotadura radial. O si se quieren complicar, acuérdense que la escotadura troclear se llamaba cavidad sigmoidea mayor. A la escotadura radial a veces la llaman cavidad sigmoidea menor, pero me parece que es mucho más despelotado encontrar, aprendérselo así. ¿Listos? Básicamente eso es lo que encontramos con ello. En la parte, ay carajo, se me cayó el teléfono, en la parte inferior del cúbito, aquí así, ¿listos? Como se dan cuenta es muchísimo menos voluminosa, ¿vale? Y va a tener dos accidentes principales. Uno, que es la cabeza del cúbito, y dos, la apófisis estiloides. ¿Listos? Entonces, la cabeza como tal es un relieve redondeado, se palpa en la parte posterior de la muñeca, que es ese huesito que sentimos ahí en la muñeca, o sea, ahí se siente, o sea, cuando miramos el dorso de la mano, ahí logramos palpar como la cabeza o la porción más inferior, la epífisis inferior del cúbito. Le sale como que va por debajito del dedo meñique, viene la mano y detrás vemos ese huesito que se sale. Ese viene siendo
la apófisis estiloides. ¿Listos? Entonces, esta cabeza o esta epífisis inferior del cúbito va a tener obviamente un segmento articular y ese segmento articular va a estar en relación junto con los huesos del carpo y asociado también en relación con el radio. ¿Listos? Entonces va a tener una articulación o un segmento articular para el radio y otro como tal para la muñeca, ¿vale? La apófisis estiloides del radio, entonces es, ay, quita acá, es esa eminencia ósea con forma de cono que tiene iniciación ligamentosa, está situada por dentro y un poco por detrás de la cabeza como tal. ¿Listos? Quite acá, eso. Y en el extremo inferior del hueso, la apófisis estiloides y la cabeza del cúbito van a estar separadas por un surco, donde se va a insertar el ligamento triangular. ¿Listos? Entonces, en esta cara posterior, entre la apófisis estiloides y la cabeza, que tiene ese surquito, va a tener un surco por donde se va a deslizar un tendón, y es el músculo el tendón del músculo extensor cubital del carpo, que también lo vamos a ver después. Pero eso es básicamente lo que vamos a encontrar en la parte inferior de cúbito. Profe, Entonces, ¿puede señalarlo? ¿Dónde va el extensor? viene siendo, espérame, ay carajo, es que me toca hacerlo por acá de lejitos. Chun, chun. No está delimitado como tal, pero viene siendo por este bordecito de acá, este ladito de acá, más por el lado como hacia el lado del mañique, por donde viene siendo como la cara más medial del cúbito, que si lo miramos con o sea, si miramos el dorso de la mano, o sea, si te estás mirando las uñas de la mano, es lo que está hacia más lateral, pero como la posición anatómica es con la palma de la mano hacia el frente, viene siendo el borde más medial de esta porción, que viene siendo por este ladito de acá. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, es complejo, es una mugre si uno no conoce la parte muscular, es la parte que lo hace más difícil. Listos, radio, churón, churón, ahí, me podemos ver la parte del radio. Ah, pero bueno, mentiras, yo me salté la cabeza del radio, ¿no? Ah, no, vea pues primero el cuerpo. Entonces, cuerpo de radio. Entonces, de cuerpo de radio, ¿qué se describe? Que es ligeramente cóncavo hacia adentro, a contrario del cúbito a medida que va descendiendo, que se va haciendo más distal, se va volviendo más grandate, más voluminoso. ¿Listos? Y en el cuerpo del radio van a haber tres caras distintas, una anterior, una posterior y una lateral. ¿Listos? Inserciones musculares por toneladas, ¿vale? Y ellos van a generar relieves que se pueden identificar de forma mucho más constante en el radio. Entre ellos está la tuberosidad pronadora en la cara lateral, ¿listos? Que viene siendo acá la que aparece con el pronador teres, y de los bordes, del borde anterior, del borde posterior y del borde medial, que nos van a separar las caras del cuerpo como tal. El borde medial es el borde interóseo, donde se va a insertar la membrana interósea, que es la que está más abajito. Bueno, churun, 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 la que está más hacia este ladito, que acá está señalado como el borde interóseo. ¿Listos? Acá también se puede ver pues el agujero nutricio que viene para él como tal, pero ya, básicamente es la parte principal que se puede identificar en el cuerpo del radio como tal. Cabecitas, entonces, la extremidad superior del radio. Ahí estamos. ¿Listos? Entonces, la extremidad superior del radio va a tener dos accidentes anatómicos principales también, la cabeza y el cuello. Ay, carajo, quedan 3 minutos. Entonces, en la confluencia de la cabeza con el cuerpo se va a localizar una tuberosidad, que es la tuberosidad del radio, o a veces la llaman la tuberosidad bicipital. ¿Listos? Arribita en la cabeza del radio va a tener un aspecto más de tambor. ¿Listos? Tiene un contorno ovalado, el eje mayor es transversal, la superficie eh, es un poquitico excavada. ¿Listos? Y básicamente lo que va a tener es una fosita articular para la cabeza como tal del radio, que clínicamente se le conoce mucho más como la cúpula del radio.
¿Listos? Eso sí lo tenemos mucho más en la parte de la cúpula del radio. Y nos va a servir básicamente para que se articule con el cóndilo del húmero. ¿Listos? El cuello, entonces es una zona estrecha, une la cabeza con el cuerpo y la tuberosidad del radio, que está denominadita, es un relieve óseo bastante acentuado y se sitúa en la parte anterior y más interna del hueso que está entre el cuello y el cuerpo del radio. Eso es lo que se puede identificar ahí arribita. Em, la parte inferior y terminamos, luego seguimos con el resto. Churururún, churun, ¿listos? Entonces la parte inferior del radio, acuérdense, el más gordito, el más anchito de todos, es la zona más voluminosa del hueso como tal. ¿Listos? En la superficie inferior va a estar la carilla articular carpiana, que es la que se distingue un sector lateral para los huesitos del carpo, principalmente el escafoides, y para el semilunar. ¿Listos? En la cara más interna también va a haber una escotadura, que es la escotadura cubital, a veces les llaman la cavidad sigmoidea del radio, que básicamente es la superficie articular para la cabeza del cúbito, para que se puedan, cuando movamos el cúbito y el radio en movimiento circular de pronación y supinación, no choquen los huesitos y ese movimiento nos lo da principalmente el pronador cuadrado y nos sirve para punto de inserción del pronador cuadrado, que ya lo vemos en la próxima clase. Superficies posterior y externa, entonces van a tener surquitos verticales, van a pasar tendoncitos hacia la mano y en la cara externa se va a prolongar hacia abajo una eminencia piramidal que viene siendo la apófisis estiloides del radio, que es este pedacito chiquitito aquí, adelantito. ¿Listos? Eso sí no es palpable y eso está mucho más en relación con los huesitos del metacarpo, principalmente con el escafoides. Y 8 en punto. Listos, docs. Nos queda pendiente casi nada, que son los huesitos de la mano, en la parte del carpo, que ya les doy la mnemotecnia súper fácil para que nunca se les olvide de ese pipí tan grande y ganchoso. Y arrancaríamos con los músculos, que es la parte aburridísima que haremos en la próxima clase. ¿Listos, docs? Entonces, nada, me encantó echar cháchara por toneladas con ustedes. Genial, por lo menos se hizo mucho más ameno. ¿Listos? Prepárense para mañana una clase muy aburrida, que es la parte muscular. Y, y nada, y ahí vamos cuadrando todas las cositas y vamos debatiendo todas las cosas importantes que haya por haber. De las pelis, se las recomiendo mucho. Listos, un día que estén desparchados, como, ay, no sé, tengo malparidez cósmica y quiero acabar con el planeta, mírense en Zeitgeist y van a ver muchísimas vainas